Somos tu voz. A mí me llena de orgullo por partida doble, porque lo conozco, porque bueno, hace muchos años no nos vemos ni nos hablamos, pero lo quiero mucho, es alguien a quien valoro, porque además compartimos, trabajamos juntos en algún momento de la vida, y hoy es uno de esos venezolanos que nos llena de orgullo, y que luce con todo orgullo además nuestra bandera en otro país, en este caso Estados Unidos. Hablo del periodista venezolano radicado en ese país, Israel Barbuzano, quien forma parte de la cadena Telemundo en la actualidad. Así que Israel, es un gusto tener noticias de ti, compartir contigo y poder conversar contigo hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, Vanica, gracias, qué bonita intro. Pues sí, aquí estamos trabajando mucho, dejando la bandera lo más alto posible. Y pues bueno, están dando resultados ya con el premio Emmy que apenas este fin de semana fue otorgado por un trabajo que hicimos. Así como lo escuchan, el señor Israel Barbuzano ya puede decir que ganó un Emmy, y por supuesto que ya vamos a hablar de cuál fue ese trabajo que te llevó a obtener este importante galardón, porque además yo le decía a Israel, tú nos tienes que dar una clase magistral sobre el Emmy, porque claro, para uno el Emmy es esa ceremonia que todos vemos televisada, en la que se premia, digamos, lo más popular o lo más visto allá en los Estados Unidos, pero hay como una sección muy particular que tiene que ver con las noticias, y allí es donde ha sido reconocido Israel. Y es que pareciera que los Emmy, cuando se habla de premiar trabajos periodísticos o informativos, noticiosos, se hace más bien como por estado, ¿no, Israel? No tanto así como se hace con esa ceremonia de entrega y de premiación televisada que todos conocemos. Sí, efectivamente, los Emmy, básicamente los Emmy se van entregando durante todo el año. Hay que recordar que, bueno, hay 50 estados en los Estados Unidos y cada estado es del tamaño de un país. Por ejemplo, donde yo estoy en Texas, Texas tiene exactamente el mismo tamaño que Venezuela, y una población también similar. Entonces hay una programación que es la que se ve en los 50 estados, digamos, que es la programación más general, que son los concursos, programas de entretenimiento, series, y los Emmy son reconocidos como los Oscar para la televisión. Los Oscar son para el cine, los Emmy para la televisión. Y esa es la ceremonia que quizás más se ha popularizado internacionalmente, porque efectivamente quienes reciben son las mismas estrellas que vemos en los Oscars, pero lo vemos en las Emmy porque hicieron alguna serie para alguna plataforma o para alguna cadena de televisión. Las noticias, al ser un país tan grande con 50 estados, se entregan de manera local, porque las noticias en Texas no necesariamente son igual a las de Nueva York o a la de California o Nevada o Florida. Entonces empieza, luego de esa gran ceremonia de la programación de variedades, empiezan a premiar las noticias locales. Y en este caso, bueno, fue la ceremonia en Texas, y yo estoy trabajando con Telemundo en Texas por un trabajo que se hizo, que se está haciendo, no termina, en la frontera, y ese fue el reconocimiento que recibí, un Emmy por un trabajo en la frontera. Exactamente, la visita de Biden y Trump allí a la frontera, que obviamente es noticia y seguirá siendo noticia Israel. Pero hagamos un poquito de recorrido sobre cómo ha sido este viaje para ti, dando el salto de Venezuela a Estados Unidos, porque vaya que fácil suena decir trabajo en Telemundo Chicago y me gané un Emmy, pero ¿cuánto trabajaste primero para llegar a Telemundo Chicago? Y bueno, evidentemente eso se traduce hoy en este galardón, pero ¿cómo fue dar ese salto de Venezuela para abrirte camino en lo que además nos apasiona y nos gusta, en tu caso en el mundo de la televisión allá en Estados Unidos? Vale, es un empezar de cero. Tú y yo trabajamos juntos, tú y yo empezamos más o menos en la misma época, empezamos muchachitos de cero, y poco a poco nuestras carreras en Venezuela fueron como suelen ser las carreras, o deben ser las carreras, escalón tras escalón. Uno empieza por debajito y luego, bueno, vas adquiriendo experiencia, y eso significa crecimiento profesional. Una vez que uno le toca emigrar, porque la mayoría de las veces no es una elección banal, sino que toca, llegas a un país con otro idioma, con otra idiosincrasia, con otras maneras de hacer las cosas, y te toca reiniciar, entender que las cosas funcionan distintas, aprender y empezar de cero
pero ahora a toda marcha, porque ya no tienes los 19, 20 años que teníamos cuando tú y yo empezamos. Entonces, bueno, puede ser un poquito duro, puede ser en algunas ocasiones frustrante, pero si uno sabe manejar eso y entiende que lo que uno quiere es salir adelante y ser la mejor persona o el mejor profesional posible, pues le toca a uno apagar un poquito la cabeza, no pensar en eso y seguir adelante. Y cosas como estas son satisfactorias porque dices, bueno, ok, me tocó empezar de cero ya después de grande y lo estamos logrando. Escuchan a Israel Barbusano, periodista venezolano, está radicado en Estados Unidos por ahora, dice uno por ahora porque uno no sabe qué planes puede haber en la cadena, está radicado en Texas específicamente. ¿Cómo lograste llegar a Telemundo, Israel? Bueno, no fue nada sencillo, es muy competitivo el asunto aquí, además en el caso de las televisoras hispanas, básicamente está compuesta por hispanos, así que tu competencia para lograr entrar digamos en el sistema es con 100.000 venezolanos, más 100.000 colombianos, más 100.000 mexicanos, puertorriqueños, cubanos, entonces eso lo hace un poquito más competitivo, pero bien, una vez que lo logras, de verdad estás como en casa y además te reencuentras con mucha gente querida, porque sí tengo que decir, por ejemplo, que esta noche yo gané un Emmy, pero no soy el único venezolano que me gane un Emmy. Yo creo que este año por lo menos unas 10 estatuillas están en manos de venezolanos. Yo te puedo nombrar aquí en Texas a Laura Cruces, que acaba de ganar un Emmy, que está en Houston, a Pedro Guerrero en Dallas, aquí en San Antonio, donde estoy yo en este momento, Luis Hatay, Yandy Meneses, también ganaron Emmy, y Jensen Morales en Atlanta, y un montón de gente que este año le ha ido muy bien con el trabajo, demostrando la profesionalidad que uno trae del país de uno, pues. Mariana Reyes también en Telemundo Chicago. Por cierto, cariños a Marianita Reyes, la conocemos. Israel, ¿qué sientes hoy al ver lo que has logrado y bueno, a dónde te ha llevado ese trabajo y en parte uno dice también ese sacrificio, ¿no? ¿Qué sientes hoy cuando miras atrás y ves lo que has logrado y además cómo fue estar allí en esa ceremonia? Bueno, empiezo por el final. Estar en una ceremonia como esa, uno te la empiezas a creer, ¿no? Porque es lo que uno había visto durante años a la distancia, esa ceremonia, con esa música tan especial y esa gente que uno no entiende cómo se sube en esa tarima con las manos temblorosas sin saber qué decirse, como una persona que sabía que estaba nominada desde hace meses llega temblorosa a una tarima sin saber qué decir. Bueno, lo entiendes cuando estás ahí porque el evento y la circunstancia es conmovedora. Y es conmovedora porque se traduce, y voy a la primera parte de tu pregunta, que cómo se siente, es conmovedora porque es una especie de ratificación de que lo que estás haciendo está valiendo la pena, o de lo que estás haciendo lo estás haciendo lo suficientemente bien como para que se te reconozca de manera pública y además con un premio tan bonito como lo es el Emmy, pues. Escuchan a Israel Barbusano, periodista venezolano radicado en los Estados Unidos. Me voy a la parte quizás un poquito más banal o de curiosidad. Tú sabes que uno siempre metido en el chisme, Israel. ¿Cómo es la celebración después como tal? Porque yo me imagino que hay un agasajo. Además, bueno, ustedes tienen que vestirse de gala, en fin. ¿Cómo es la celebración? Bueno, la entrega de premios se da durante una cena. Es una cena, acondicionan el teatro para que sea una cena, y luego empiezan lo que llaman el after party, la fiesta después de la fiesta, ¿no? De la ceremonia. Y hay distintos tipos de fiestas, de distintos tipos de patrocinantes, y los que participamos, los miembros de la academia,
podemos asistir a cualquiera de estos eventos, y ahí es donde se sale un poco de control la cosa, porque ya empiezas a ver que los corbatines se están fuera de lugar, empiezas a ver unos tacones en una mano, y es la parte que es más divertida de la noche. Pero qué maravilla poder vivir eso también, ¿no? Después de tanto trabajo y sacrificio, bueno, un poquito de descontrol y de diversión. Israel, ahora volviendo a la parte seria, tú ganas el Emmy, obviamente esto es trabajo en equipo, ¿no? Pero es por un trabajo especial sobre la visita de Biden y Trump a la frontera. Todos sabemos que es una zona álgida y es un tema sensible, y en el caso de los venezolanos, sobre todo por ese éxodo masivo, ¿no?, que hay de migrantes. ¿Cómo fue estar allí en la frontera? ¿Qué sentiste y qué viste que puedes compartir con nosotros sobre lo que se vive allí? Porque una cosa es lo que uno pueda ver en los distintos reportes que uno ve que hacen distintas cadenas, entre ellas Telemundo, lo que uno lee en internet, o quizás ese testimonio que escuchas de un migrante, a estar allí, ¿no? Y vivirlo y recoger y traducir esos testimonios y todo eso que estás viendo allí en esa información que después le llega, bien sea al televidente o a quien tenga acceso a la información a través del internet. Bueno, fíjate, esa frontera, la frontera siempre está ahí. Tienes décadas, siglos esa frontera ahí. Todos los días está esa frontera ahí. Y todos los días pasan cosas en esa frontera. Pero la razón que condujo a que nos pudiésemos llevar este Emmy en esta ocasión es que precisamente lo que ha sido este último año, los últimos 2 años, esa frontera ha sido muy noticiosa, porque ha presenciado situaciones bastante dramáticas. Primero, visto desde el exterior, pues nuestras comunidades, en nuestro caso, en mi caso, la comunidad venezolana, una buena parte ha encontrado o ha buscado una solución a su situación familiar, económica, a veces incluso de salud, a través de esa frontera. Pero en esa frontera no se llega en taxi, no se llega en Uber, no se llega en metro. Esa frontera es peligrosa, hay que pasar entre carteles criminales, hay que afrontar falta de alimento, de una cantidad de peligros inmenso para lograr, porque lo que significa que hay detrás de esa raya, el sueño que significa, vale que tú incluso expongas tu vida con tal de lograrlo. Y eso en el caso de los venezolanos, pero los venezolanos suelen llegar acompañados de centroamericanos, caribeños, mexicanos, que también tienen el mismo sueño. Y en estos 2 últimos años eso se ha magnificado de manera extraordinaria, porque bueno, ha empezado a llegar un flujo muy grande de una nueva nacionalidad que antes no se veía tanto, que era la venezolana, pero es una realidad que estaba ahí. Y luego a esto hay que agregarle una cantidad de condimentos extraordinarios. Uno es la presencia ya notoria y así asimilada por las autoridades de bandas criminales de las que antes no se oían, como el cartel, el Tren de Aragua. Y además eso ha generado dentro de la política de los Estados Unidos un ruido muy grande que terminó también siendo definitorio en las recientes elecciones, según qué política ofrecía cada candidato en base a esa frontera, desde puntos además bastante extremos, ¿no? Desde un lado es cierre, muro, y desde el otro apertura y que entre lo que tenga que entrar. Entonces ha sido tan importante esa frontera, y fue tan importante ese evento que coincidió en un día en que los dos, en aquel entonces candidatos, Trump y Biden, visitaran puntos distintos, pero muy cerca, en la frontera. Se hizo que es una noticia muy importante, muy relevante, y la manera en la que lo trabajamos, pues hizo que esa noticia tuviese la relevancia para la audiencia, lo suficiente como para que fuese considerada por la academia para, bueno, precisamente para por lo menos postularla a ver si tenía oportunidad. Y eso es lo que pasó. O sea, como te dije al principio, es una frontera que siempre está ahí, todos los días están pasando cosas, pero el trabajo periodístico que hicimos
pues en las circunstancias en las que estamos, le dio la relevancia como para que finalmente fuese reconocido de esta manera, pues. Escuchan a Israel Barbuzzano, periodista venezolano en Estados Unidos. De hecho, Israel, y ya para ir cerrando, que te hemos quitado bastante tiempo a ti, que te ha tocado vivir en este último año allí en Texas, bueno, también puedes haber visto o puedes dar testimonio, mejor dicho, de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido uno de los principales impulsores de medidas duras, ¿no?, para tratar de frenar la migración. Y muchos de sus planes, que quizás antes estaban en planes, solo eso, ahora sí hay mayor posibilidad de que los pueda concretar, porque llega Donald Trump al poder a partir de enero del próximo año. Sabemos son afines y tienen como la misma concepción, ¿no?, de cómo abordar este problema migratorio. Exactamente la misma, muy parecida. De hecho, desde que terminó la primera gestión de Donald Trump, se paralizó la construcción de aquel famoso muro en la frontera por parte de la administración federal, que era la administración de Trump, que había terminado, pero ese muro se lo siguió construyendo con los mismos parámetros el gobernador de Texas, y precisamente basándose en los peligros que significan esa frontera, lo que ha pasado recientemente, la aprehensión y la aparición de ese novedoso grupo, el Tren de Aragua, pues lo validan un poco ese discurso que para algunos puede ser radical, de que hay que cerrar esa frontera a como dé lugar, y más allá, sí, porque llegamos a las líneas grises que pueden ser peligrosas, porque por ejemplo en Texas se decretó que los miembros del Tren de Aragua tienen tatuajes, y que esos tatuajes son estrellas, rosas o coronas. Eso es otro trabajo especial que ojalá nos ganemos un Emmy el año que viene por eso. Pero tú te imaginarás cuántas personas por X o Y razón, que ni siquiera son venezolanas, pueden tener tatuada una rosa, una corona o una estrella. Y esas personas podrían ser apresadas bajo la premisa que podrían ser miembros del Tren de Aragua, y alguien podría incluso cobrar una recompensa de hasta $5,000 por denunciar a alguien del Tren de Aragua. Entonces, tú sabes, ahí hay una cantidad de rayas grises que pueden ser muy sensibles para personas inocentes que podrían terminar mal puestas ante la justicia de alguna manera, sin razón alguna, solo por algunas maneras de administrar la frontera que pueden ser, bueno, peligrosas. Ahora sí, para concluir, Israel, más allá de las políticas que se han implementado, las que se van a implementar, la postura de las autoridades, tú que estás allí en contacto con quienes hacen vida en Texas, ¿qué dice el ciudadano común? ¿Cómo percibe lo que está ocurriendo con la migración y cómo ve al venezolano en particular? Bueno, en cuanto a cómo percibe la gente a la migración aquí, eso es un tema que a lo mejor con el que los venezolanos no podemos identificar, porque es un tema polarizante y de fractura social. O sea, hay gente que está muy de acuerdo en darle la oportunidad a estas personas que están llegando de hacer su vida, entiende que siempre en todo grupo social hay gente mejor y gente no tan, hay gente buena y no tan buena, pero que la mayoría de la gente es buena. Y hay otras personas que dicen no tenemos por qué pasar por esto, no tenemos que averiguar quién es bueno y quién no es bueno en la medida que vayan ocurriendo crímenes. La frontera debe estar cerrada porque es el derecho de cualquier nación a proteger su frontera y hay que cerrarla. Es un tema polarizante aquí que, como te comenté antes, llegó a definir quizás los resultados electorales. ¿Y cómo se percibe al venezolano? Mira, aquí sobre todo en Texas hemos llegado, como solemos hacerlo los venezolanos, haciendo mucho ruido. Afortunadamente el ruido para bien, y hoy aquí en Texas hay una cantidad de empresarios, emprendedores y trabajadores que se ha hecho un poco notar nuestra presencia. Hay que tener en cuenta que por mucho venezolano que entre en Texas,
la población hispana mexicana siempre va a ser mucho más grande. Sin embargo, nuestra presencia se ha equiparado un poco con la mexicana, ha superado a grupos sociales incluso que son más grandes en estadística, pero nos hemos hecho ver quizás un poco más notorios porque, como te dije, venimos haciendo un poco de ruido. Y ojo, quiero decir que es ruido para bien, porque hemos venido precisamente a eso, a ganarnos un Emmy y a emprender, y eso pues mucha gente lo ve bien, y somos una comunidad bien vista, que ocasionalmente, cada tanto, pues esa imagen se empaña un poco por cosas que no deberían ocurrir, pero que entendemos que, bueno, como dije antes, es parte de un grupo social donde todos no podemos ser 100% buenos o 100% malos. Y a veces esos malos hacen también mucho ruido y empañan el ruido que vienen haciendo los que estamos trabajando. Israel, de verdad, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Yo creo que no hace falta que te lo recuerde o te lo diga, pero orgullosísimos de ti, feliz, más que feliz por ti, y más que merecido este Emmy desde aquí. Bueno, todo nuestro deseo de mayores éxitos, y te queremos mucho. Igual desde aquí, Vane, te aprecio muchísimo, te extraño un montón, ojalá nos veamos pronto, y gracias a ti y a toda tu audiencia por atenderme y por escucharnos. Un abrazo. Era Israel Barbusano, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolano radicado en los Estados Unidos. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.